Queremos contarles brevemente que la primera sesión ha tenido que ver con los sueños. Hemos estado hablando acerca de 10 fundamentos bíblicos con relación a los sueños. Y ahora yo le voy a estar dando el número 5. Hemos dado los primeros 4 en la primera clase y ahora a continuación tendremos el número 5 y los restantes 5 que nos quedan pendientes, esperando cerrar con una enseñanza acerca de lo que tiene que decir la ciencia con respecto a los sueños. Quiero rápidamente que por favor usted me ayude y vaya al libro de Salmos, capítulo 121, versículo 3 al 5. Le quiero contar que el quinto fundamento con relación a los sueños es que cuando soñamos, Dios nos ministra. Esa es una verdad bíblica que vamos a ver expuesta a través de este versículo y de algunos otros que vamos a compartir. Salmo 121, versículo 3 al 5 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Por qué traemos este versículo a colación? Aunque no está vinculado directamente con nuestro sueño, sí nos está diciendo una verdad que nunca vamos a olvidar, y es que nuestro Dios no necesita descansar. Nuestro Dios no es un ser humano, nuestro Dios no es un ser terrenal que ocupe de estar constantemente descansando. Él va a estar permanentemente velando por nosotros. Y como si eso no fuera poco, Él tiene a las huestes celestiales, a los ángeles, a favor de nuestra vida para defendernos por causa del propósito de Dios en nosotros. Dicho eso, vamos a buscar ahora el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 7. Sofonías, capítulo 2, versículo 7. Este me parece realmente hermoso. Es un versículo profético dado a Israel evidentemente, pero que también nos muestra el principio de la ministración de Dios sobre nosotros durante la noche. Pero no solamente el aspecto de la ministración. Quiero usar una palabra un poco más específica. Quiero hablar de liberación. Dios nos va a liberar en la noche, y eso es impresionante. No va a encontrar otro Dios que haga estas cosas, que prometa esta clase de manifestaciones. Sofonías capítulo 2 versículo 7, en la segunda parte del verso, lo que llamaríamos la parte B, dice: en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Dios nos está diciendo que en medio de nuestra opresión, en medio de nuestra amargura, en medio de las batallas que estés librando, en medio de la depresión que te haya metido, las circunstancias que vives, Dios te va a visitar en la noche, y esa visitación va a ser tan poderosa que tu cautiverio va a terminar para siempre. Dios te va a dar convicción, Dios te va a dar certeza, Dios te va a traer una palabra tan poderosa que ninguna cárcel, ningún yugo, ninguna esposa va a poder aprisionarte, sino que vas a ser libre en el nombre de Jesús. Pero vea qué hermoso, dice: dormirán, descansarán de noche. Esa palabra a mí me habla de paz, me transmite tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a tener problemas de sueño? Y hay mucha gente que tiene enfermedades de otro tipo, pero que están derivadas en su falta de descanso. No pueden conciliar el sueño. Dios nos muestra cómo esa tranquilidad y esa paz es evidencia del testimonio de su Espíritu en nuestra vida. Eso es impresionante, porque usted dice: bueno, si yo duermo o no duermo no es tan importante, no va a tener algo que ver con la Biblia, no tiene que ver nada con Dios. Sí tiene que ver. Yo he llegado a identificar, por ejemplo, que hay uno de los temas que más incomoda a la gente para dormir, que es el estrés. Yo he logrado identificar a través de mi experiencia que los problemas de estrés están derivados en cristianos que no tienen su confianza puesta en Dios.
Las personas que padecen de estrés y todos sus derivados, porque hay gente que tiene problemas que le repercuten en los huesos, le repercute en el tracto digestivo, le repercute en la respiración, le repercute en el sueño. Si usted tiene problemas con el estrés, usted tiene una cita pendiente con el Espíritu Santo, porque usted y yo somos gente forzada, valiente, trabajadora, pero también somos gente que sabe que hay un límite, que hay un punto donde ya no vamos a poder lograr nada en nuestra fuerza, que queda en manos de Dios la obra que Él tiene que terminar. Algunos de nosotros tenemos problemas con hijos, con matrimonio, en el tema matrimonial, finanzas, y es ahí donde Dios pone a prueba nuestra confianza en Dios. Si esta noche usted no puede dormir bien, es la noche donde usted tiene que presentar su espíritu en las manos de Dios y decirle: Señor, yo quiero descansar como dice tu palabra, pero no solo quiero descansar, yo quiero que me des libertad de toda opresión, de toda confusión, de todo espíritu demoníaco que me persiga. Yo quiero ser completamente libre. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, si usted va enlazando cada elemento del que le estoy hablando, podemos llegar a decir con facilidad que hay toda una doctrina bíblica acerca de los sueños. Marcos capítulo 4 versículo 26. Marcos capítulo 4 26 al 29. Vea qué tremendo. Decía además, esto parece que no tiene un vínculo directo, pero ya se lo voy a enseñar. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece. Vea qué interesante. Me detengo en una parábola que usted toda la vida, todo el tiempo, la mayoría de sus enseñanzas las había dado en una dirección: la semilla. Pero ahora nos está diciendo que esa semilla que Dios pone, esa semilla que pone el sembrador, ya sea mientras descansamos o mientras estemos despiertos, va a pasarle algo. ¿Qué va a sucederle? Oiga esto, va a brotar y va a crecer. Entonces, vuelvo al punto de lo que le estoy hablando. Dios se reconoce fácilmente como el sembrador. Usted y yo somos la tierra, y hay una serie de elementos que tienen que ver con los obstáculos que van a permitir que esa semilla crezca, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, aunque usted nunca había relacionado este versículo con la teología de los sueños o la doctrina de los sueños, le estoy mostrando cómo en la palabra una y otra vez Dios nos va a decir que los sueños es una ventana donde Él lanza palabra a nuestra vida, edifica, nos enseña, nos guía, nos exhorta para tener caminos correctos. Oiga lo que sigue diciendo: brota y crece sin que él sepa cómo. Esto me resulta más interesante, y sobre todo en el énfasis que estamos haciendo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después el grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay gente que no entiende cómo hay cosas que van a suceder en su vida, y es porque Dios no ha dejado de hacer crecer su obra en ellos. Es por eso que usted y yo tenemos que tener esto siempre presente, para que Dios pueda seguirnos edificando, construyendo de acuerdo a su voluntad. ¿Quién dice amén a eso? Número 6, o sexto principio bíblico con relación a los sueños. Esto le va a ayudar a entender por qué no entiende. Gloria a Dios. Los sueños son mensajes codificados. O sea, los sueños necesitan ser interpretados para poder ser entendidos. El lenguaje del español, usted y yo lo entendemos, no necesitamos intérprete. Pero si yo hablara chino y usted sigue hablando español, yo necesitaría un intérprete para que me entendiera lo que estoy diciendo. El lenguaje no necesita ser interpretado. Los sueños, todos los sueños, como yo se lo dije, no son mensajes literales. Son mensajes codificados, que están compuestos por elementos que necesitan interpretación, y la interpretación debe ser correcta.
Porque si usted no interpreta debidamente un sueño, difícilmente va a entenderlo. Vamos a buscar algunos versículos, aunque realmente este punto está esparcido en toda la palabra. Está involucradas muchas cosas con este verso. Quiero que vaya, ya le voy a decir el verso que lo tengo por acá. Quiero que vaya por favor al versículo que le estaba haciendo alusión, Apocalipsis 5:5, con relación al tema del león, para que lo tenga ya anotado. Y también busque, además de Apocalipsis 5:5, busque Primera de Pedro 5:8. Anote los versículos y los busca por favor. Voy a leerle un comentario también de Benny Thomas, que ya hemos leído varias cosas, de su libro Explorando e Interpretando Sueños. Él dice: Dios puede usar un símbolo para representar lo mismo cada vez que aparece en sus sueños. Sin embargo, Él puede usar un símbolo para significar una cosa cada vez y otra la próxima. De la misma forma que algunas palabras tienen más de un significado, algunos símbolos tienen significados múltiples. En otras palabras, todos los símbolos no necesariamente representan la misma cosa cada vez que son usados. Usted no puede simplemente referirse a una lista de símbolos y su significado y presto, ahí tiene su interpretación. No, debe darle al Espíritu Santo libertad para trabajar, buscar y encontrar. Es una parte importante del proceso. Aunque interpretar algunos símbolos será repetitivo, seguir a Dios siempre conllevará encontrar y buscar. Vamos a decirlo de alguna manera, esto es como subirse a un carro de carreras. Y no va a ser siempre la misma pista la que usted va a recorrer, como lo hacen los pilotos de Fórmula 1, pero siempre tendrá el mismo auto. Siempre será la misma máquina la que usted va a utilizar, y llega un momento donde usted empieza a conocer más su máquina que la carretera que usted va a recorrer, porque es más importante conocer la máquina, que siempre va a estar ahí, a conocer una pista que va a cambiar todos los días. ¿Quién me entendió eso? Entonces, que usted aprenda a reconocer en sus sueños evidencias y características de cuando Dios le habla es importantísimo. Usted dice: ¿de qué me está hablando? No entiendo nada. Se lo voy a explicar. Para darle un ejemplo práctico, los sueños vívidos. Hay sueños donde usted llega a determinar casi como que usted los hubiera vivido. ¿Por qué? Porque te levantas exaltado, porque hay un impacto en la sensación al despertarse, porque su espíritu queda conmovido. Hay muchas características. Hay gente que despierta llorando, otra despierta sudando. Hay diferentes variables. Usted dice: cada vez que hay un sueño vívido es de Dios. No. Por ejemplo, yo me di cuenta, no sé si usted lo sabía, pero según estudios médicos, si usted se acuesta del lado de su corazón, o sea, si lo aprieta, es muy probable que usted llegue a tener pesadillas. ¿Sabía eso? Y eso es por causa de que su corazón busca una reacción para que usted deje de presionar su válvula más importante. Igual, por ejemplo, sucede con las necesidades físicas. Puede ser que usted de repente se despierte apuradísimo y usted diga: Dios me visitó, y de repente siente que es que tiene ganas de ir al baño. No, no era Dios, era su cuerpo diciéndole: levántate. ¿Quién me siguió ahí? Entonces, si nosotros descartamos esas variables, vamos a encontrar que hay experiencias vívidas que nos van a poner un asterisco en el sueño, para poner atención. Pero también hay elementos que están asociados a la divinidad. Cuando usted es una persona que aprende a conocer sus experiencias, usted también sabe cómo Dios le marca a usted la pauta a través de ciertos simbolismos espirituales o proféticos, porque Dios mejor que nadie conoce cuál es el lenguaje con el que se ha comunicado con usted. El hecho de que, como le decía ahora temprano, de que usted se levante justo al terminar el sueño es otra evidencia de que Dios le está diciendo: aquí hay algo importante.
No lo ignore, no lo relativice. Dele valor a esa experiencia, cuídela. Y así hay muchos elementos que usted puede llegar a identificar que son importantes de acuerdo al organismo, de acuerdo a la relación que cada uno tiene con Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 5:5? Lo que yo le mencioné. Un solo símbolo tiene dos significados. Haciendo alusión a Jesús, se le llama el león de la tribu de Judá. Pero luego vamos a Primera de Pedro 5:8, donde dice que el diablo es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre pongo este ejemplo porque es el más contundente, pero hay un montón. A veces no es que solo un versículo tiene diferentes, solo un símbolo tiene diferentes significados. A veces y muy consistentemente pasa que los intérpretes, que somos todos, equivocadamente asumimos un símbolo. Mucho sucede con el color negro. La mayoría de la gente vincula el negro como un color negativo, de pecado. Y bíblicamente usted nunca va a encontrar el negro con relación de pecado. La oscuridad es otro tema, o la palabra o el concepto de oscuridad, pero el color negro es un color que no se asocia con pecado. El color negro, ¿con qué se asocia? Por ejemplo, cuando en la ley de Moisés el color negro salía en una llaga, era evidencia de que estaba sano. Cuando usted se le hace una cicatriz, usted lo ha visto, cuando se le va oscureciendo y se le pone negra, es que ya su herida está sana. Entonces, en la época de Israel, eso era evidencia de que la persona podía ser reinsertada en el campamento israelita, era evidencia de sanidad. El color negro, cuando se utiliza también, por ejemplo, en la piedra ónice, que es una de las piedras que va en el pectoral del sacerdote. El color negro también es un símbolo del cuervo que 2 veces aparece en la Biblia y nunca tiene que ver con algo negativo, o muy pocas veces. El cuervo aparece primero ayudándole a Noé para saber si la tierra estaba ya seca, y la segunda vez, la más importante, es cuando los cuervos son enviados para ayudar al profeta Elías. Entonces el color negro, por más que usted lo persiga, por más que usted lo busque, nunca va a significar algo negativo. El color negro en ocasiones se asocia con el luto, que está derivado de la muerte también, pero es un concepto diferente. No es necesariamente muerte, sino luto, o sea, los sentimientos, las emociones que se relacionan después de la pérdida de un ser querido, pero no necesariamente habla de muerte, aunque algunas personas lo implican. Eso sí es un significado bíblico. Lo que le quiero marcar aquí es que así con cada color va a ser lo mismo. Hay gente que de entrada me dice el amarillo, gloria, presencia, oro, riqueza, y no es cierto. El amarillo en la Biblia representa enfermedad, y eso va a ser una constante, aunque no aparece muchas veces, pero siempre que apareció el color amarillo, que es diferente al oro, en un sueño, siempre habla de algo malo. Entonces me voy a quitar todo lo amarillo que tenga. No, mi hermano, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que bíblicamente a la hora de interpretar usted tiene que hacer diferencia. No es lo mismo, por ejemplo, el púrpura, no es lo mismo el azul, no es lo mismo el rojinegro. Aleluya, jamás. Entonces usted va a entender de acuerdo a los colores y los símbolos. ¿Quién dice amén? Entonces sígame acá, le leo un poquito. Las representaciones simbólicas y proféticas, esto ya es un comentario mío, dentro de los sueños pueden manifestarse a través de diferentes formas. Por ejemplo, a través de animales como el águila, la serpiente o el leopardo. Alguna vez una hermana llegó acalambrada después de que me compró el libro de elementos proféticos a reclamarme por qué no estaba el gato en el diccionario. Y le dije, hermana, el gato no está en la Biblia. Entonces hay gente que cree que hay símbolos que tienen que estar en la Biblia o que tienen un significado bíblico, y no es así. Porque a usted se le apareció no significa que es bíblico. Por supuesto, usted puede tomar el símbolo e interpretarlo de acuerdo a un elemento semejante, parecido. Porque hoy, a través de la vivencia que tenemos, hay muchas capas que distorsionan la interpretación. Por ejemplo, la tecnología. Usted no va a encontrar un teléfono en la Biblia. El lenguaje. Usted y yo no hablamos español. Usted hablamos algunos pachuco, otros hablan
costarricense, y otros ni siquiera sabemos qué es lo que hablan porque no les entendemos nada. Entonces, cuando usted utiliza o usted ve en sus sueños ciertos elementos que derivados de su lenguaje, usted los entiende, tal vez en la Biblia no aparecen, pero hay cosas semejantes. Siempre pongo el ejemplo del machete. Usted puede ver un machete y usted se puede ver cortando con un machete. Bueno, el machete no está en la Biblia tampoco, pero va a haber una espada, por ejemplo. Y hay otros distorsionadores que van a afectar la interpretación profética. ¿Quién me sigue ahí? Les sigo leyendo un poquito. Esos signos también pueden ser elementos de la naturaleza, agua, sol o el desierto. Hay muchos que pueden hablarnos. De igual manera puede ser mediante colores, apunte, números, oficios, plantas, objetos, nombres. ¿Apuntó todos? No creo. Repito, ya le dije que pueden ser animales, pueden ser elementos de la naturaleza, pueden ser colores, pueden ser números, oficios o trabajos. No es lo mismo que usted vea a una persona a que vea un carpintero. No es lo mismo que vea una persona a que vea un médico. Oficios. Las plantas también tienen significados bíblicos. Los derivados de la naturaleza. Para mucha gente que anda haciendo guerra espiritual y no tiene la menor idea de lo que hace. Cada símbolo de un derivado de la naturaleza tiene una representación diferente. Por ejemplo, el vino, la leche, la miel, el queso, derivados como el aceite, derivados como ¿cuál otro? La cebada, el trigo, el pan también tiene un derivado diferente. Todos provenientes de la naturaleza, pero no se apegan al vínculo de donde provienen. Le pongo rápido un ejemplo. Siempre hago el mismo ejercicio. ¿Qué animalito, qué insecto le parecería a usted más diabólico? ¿La abeja o la avispa? La mayoría de la gente dice, o me ha dicho, que la avispa creerían que se parece más a un demonio, porque la avispa pica, es lo único que sirve. Y la abeja sería, digámoslo así, una representación positiva, angelical, si pusiéramos a comparar. Pero no es así. La abeja en la Biblia representa demonios y las avispas representan ángeles. De ahí la famosa canción de Juan Luis Guerra. Entonces la abeja la gente la relaciona con la miel, que la miel ¿qué significa? La palabra de Dios, pero la abeja significa algo totalmente contrario. Entonces usted no puede simplemente pegar los cables y decir lo logré. No es así tan sencillo. Hay cosas que no van a ser tan simples. Al ser los sueños, les sigo comentando por acá, al ser los sueños mensajes codificados, las personas frecuentemente no los comprenden. Recuerden el versículo que le hablé, Job 33:14. De una o de otra manera habla Dios, pero el hombre, el ser humano, no lo entiende. Y ya lo leímos, por sueños, cuando cae en su lecho, cuando está adormecido en su cama. Todos esos elementos nos dicen que Dios habla, pero el problema es la incapacidad intelectual y espiritual para comprender. Todos los sueños están codificados. Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. En este caso no nos va a hablar específicamente de sueños, nos va a hablar de otro elemento espiritual del que hablaremos en una clase más adelante, que tiene que ver con los gemidos indecibles. Pero aplica, ¿en qué sentido? En que los sueños, al igual que las lenguas, necesitan ser interpretadas para luego ser comprendidas. Si yo tengo una lengua angelical y no la interpreto, no sirve de nada para los demás. Solo me edifico yo mismo. El sueño, si yo no lo interpreto, yo no voy a llegar a nada con eso. Entonces, ¿cuál es la ecuación profética aquí? Muy sencilla, apúntela en su cuaderno. Sueño, visión, lenguas angelicales, parábola más interpretación dará como resultado profecía. Siempre. Se lo repito,
Cada vez que usted tenga un sueño, una visión, una lengua angélica, una parábola bíblica y le sume interpretación, usted tendrá una profecía. Pero si yo no logro interpretar, no voy a llegar más allá de la materia prima. No sé, todas las mujeres que aquí veo, tantas que seguramente tienen muchos diamantes en su mano, jamás se imaginarían que esos diamantes un día no se parecían a esas cosas maravillosas que tienen en sus dedos. Parece que no hay mujeres que me crean lo que les estoy diciendo. Pero cuando usted ve un diamante, usted dice: qué cosa más hermosa, esto es lo que mi marido me debería de comprar para mi cumpleaños. Y cuando usted está pensando en eso, usted dice: esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Pero cuando usted se retrocede en el tiempo, el proceso que llevó ese diamante para convertirse en esa perla preciosa, en esa piedra preciosa, no tiene nada que ver con la materia original. Entonces, es lo mismo con los sueños, con las visiones, con la profecía, con las lenguas angélicas, con las parábolas. El cielo tiene un lenguaje codificado para revelarse a la humanidad. ¿Por qué? Porque aquellos que oyen no van a entender, aquellos que miran no van a comprender, porque su corazón se ha engrosado. ¿Por qué Dios habla codificadamente? Porque solamente sus discípulos, sus verdaderos seguidores, los que le aman, van a tener la llave para conocer, entender los misterios del reino de los cielos. ¿Sabe qué significa eso? Que allá en la calle hay hombres y mujeres como Faraón y como Nabucodonosor, que están esperando hombres y mujeres como usted, que van a tener esa llave para entender los misterios que a ellos no les han sido revelados, que ellos no comprenden, que ellos no entienden, pero que usted sí. Ese es el poder de Dios en nosotros. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Vea nuevamente la palabra corazón relacionada con esto. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, lo que estamos viendo acá, vaya buscando Marcos 4:10, lo que estamos viendo acá es un paralelo con relación a los sueños. Donde usted vea lenguas, usted le puede cambiar perfectamente el concepto sueño, visión, y posiblemente va a calzar con la perfección en la Biblia. Porque son instrumentos que Dios usa para comunicarse con la tierra, que necesitan ser interpretados para que sean de edificación. Son materia prima, son lenguaje celestial, son mecanismos divinos. Marcos 4:10 al 12 dice lo siguiente: cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros, subraye eso, dele vuelta en círculo, búsquelo en todas las versiones que tenga y apréndaselo de memoria. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Usted y yo hemos hablado de arrebatamiento, hemos hablado de éxtasis, hablamos ahora de sueños, le voy a hablar de visiones, de lenguas angélicas y de profecía. Le hablaré de apariciones, y todo eso entra en categoría de misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que no puede ser explicado por la ciencia. Cuando empezamos el seminario le llamamos actividad paranormal en la iglesia. Si yo le hubiera puesto actividad misteriosa en la iglesia, hubiera sido quizá peor, porque se hubieran imaginado Halloween. Son palabras que están en la escritura, que no estamos acostumbrados a usarla, porque no estamos acostumbrados a tener esta clase de experiencias. Y vienen días donde Dios va a volver a introducir a la iglesia en un ámbito misterioso, en un ámbito de lo desconocido, en un ámbito donde no puede ser ni calculado ni medido lo glorioso de su revelación. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, o sea, a los que tienen el corazón engrosado,
por parábolas todas las cosas. A ellos, ¿cómo les va a hablar Dios? A través de sueños. Pero ellos no van a entender, van a tener algunas visiones, aunque para ellos van a ser alucinaciones. A otros de ellos van a recibir aún lenguas angélicas. Yo no sé si ustedes se acordarán, aunque no son lenguas angélicas, yo algunas las llamo lenguas diabólicas. Pero había una canción que realmente nunca tuvo mayor furor, lo voy a buscar tal vez un día de estos, de un personaje secular, y él cantaba una canción. Y él, cuando cantaba, empezaba como cuando uno habla en lenguas. Estoy hablando de un personaje totalmente inconverso. Y él cantaba por partes, canta en español, y por partes empieza como cuando nosotros hablamos en lenguas. Por supuesto no dice salta la baranda ni lava la vaquita. Usa otro lenguaje. Pero el que entiende de lenguajes espirituales sabe que es muy posible que él esté empleando un lenguaje espiritual, pero no posiblemente divino. El diablo también tiene esos mecanismos. El diablo también puede emplear brujos y hechiceros para hablar en lenguas, a pesar de que no las podamos entender. Entonces, vea lo que dice: a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. A ellos les va a dar un lenguaje que no puedan entender, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es el cumplimiento de la profecía de la cual le hablé al principio. Jesús está diciendo algo muy grosero. La mayoría de los cristianos, si escucharan esto en un altar dicho por un predicador, se ofenden y se van. Porque Jesús está diciendo: les voy a hablar de esta manera para que no entiendan y no se les perdonen sus pecados. Vea qué duro. Porque Dios está diciendo: el mensaje de salvación es para aquel que genuinamente se arrepiente de su maldad. Dios no está diciendo nada terrible, aunque pareciera ser terrible. Dios está diciendo: mi mensaje es un mensaje para aquel que abre su corazón, me acepta como su Señor, se arrepiente de su pecado y se aparta. Hoy tenemos un evangelio que se está predicando y que es a prueba de todo. O sea que usted puede pecar, puede revolcar el evangelio por el piso, darle vueltas como un trapeador, y usted sigue siendo salvo. Algunos llaman salvo, siempre salvo. Eso no es bíblico, eso no proviene de Dios. Dios, para encontrar salvación, sí determina que nuestros corazones, establece que nuestras vidas tienen que arrepentirse de su pecado. Si en usted no hay arrepentimiento, mi hermano, y usted cree que usted es tan bueno que se merece ser salvo, usted está engañándose usted mismo. Eso no es el evangelio de Cristo. Todos hemos pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces Jesús nos marca una línea. Seguimos avanzando para poder concluir hoy. Salmos capítulo 78, versículo 2. Salmo 78, 2. Dice la escritura: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Aquí lo que vemos reforzado, si bien no está directamente asociado a los sueños, lo que vemos es cómo Dios utiliza este lenguaje que para muchos puede sonar bonito. Es más, si usted abre Cantares y se lo lee a un grupo de gente en una universidad secular que no saben nada de cristianismo, va a decir: qué linda novela. Pero no es una novela. Lo que Dios está hablando es del vínculo entre Cristo y su amada iglesia. Él está hablando de ese proceso que será la última gran señal antes de la venida de Cristo. Una novia apasionada por su esposo. Entonces, para muchos es un lenguaje simple de entender, pero para nosotros hay un mensaje que está dentro del mensaje. ¿Quién dice amén? Sigamos leyendo algunas cosas sobre este punto. Marcos 4:33. Esto me parece bien impactante, y más en el contexto que lo estamos diciendo. Marcos 4:33 y 34 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Recuerde, parábola, lengua angelical, sueños, visiones, puede ser interpretada de una manera muy parecida. Nos está diciendo que Él nos revela en estas fórmulas
llamémosle codificadas, porque no estamos capacitados para entenderlo todo. Muchas veces Dios da una profecía, da un sueño, una visión, no la entendemos en ese momento, pero pasaron 20 años y ahora entendemos por qué Dios dio esa palabra, qué significaba, qué implicaciones tenía, pero en ese momento no podíamos entenderlo todo, necesitábamos un lenguaje codificado para luego comprender. Oiga esto, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se los explicaba todo. Claro como el agua. No les hablaba de otra manera porque había un plan al hablarles de esa forma. Él se reservaba lo íntimo para los íntimos. ¿Quién dice amén? Seguimos ahora. Le puedo seguir hablando de este punto, pero voy a pasar al número 7. Si los sueños son codificados, los sueños necesitan ser descodificados. Ese es el séptimo fundamento bíblico con relación a este misterio. Y esto lo vamos a ver en toda la palabra. No me voy a detener demasiado acá. Tal vez tengamos tiempo de una clase sobre interpretación general de profecía, sueños, visiones, éxtasis, etcétera. Pero es importante que usted vea parámetros, como por ejemplo en el caso de Daniel o en el caso de José. Ellos son instrumentos perfectos sobre interpretación de sueños. Dios los usa para revelar principios que la humanidad en ese momento no podía entender. Ocurriría el cumplimiento muchas décadas después, si no siglos después también, pero el Señor quería utilizar a sus intérpretes para traer la verdad presente. Número 8, octavo fundamento. Esto usted lo tiene que tener siempre claro. Cuando usted llegue a interpretar el día de mañana cualquier revelación, usted debe saber esto: la interpretación correcta de un sueño, de una profecía, de una visión es de Dios. No hay nada que salga de usted que pueda ser útil para interpretar un sueño. Usted puede buscar información, llenarse de libros, tener una biblioteca sobre este tema y tal vez no puede interpretar un sueño simple. La interpretación es de Dios. Por lo tanto, para interpretar, este es un principio asociado, debo tener al Espíritu Santo en mi vida. Jamás de los jamases, de Jamacedonia, mi hermano, usted debe buscar un intérprete que no tenga el Espíritu Santo. Si usted busca en esas fórmulas gente que lee la mano, la bola de cristal, que tira las cartas, los caracoles, que hace cualquier cosa para adivinar su futuro o interpretarle sus sueños, usted debe saber que esa es una maldición que caerá sobre su vida y visitará a su familia durante 3 y hasta 4 generaciones. No abra esa puerta, y si la tiene abierta, ciérrela para siempre y bote la llave, porque usted y yo no tenemos nada que envidiarle a Satanás. Usted y yo no tenemos necesidad de nada que el diablo sepa, porque nuestro Dios conoce más allá de todo lo que el infierno pueda saber. ¿Dónde vemos esto? Génesis 41, versículo 15 y 16. Cada vez que un intérprete en la Biblia lo logró, le dio la gloria a Dios. Entonces, si usted lo logra, dele la gloria a Dios, dele la honra al Señor. Si usted algún día dice la pegué, no diga qué bueno soy. Ese es el principio de su debacle. Si usted la pega, si usted le da en el blanco, si usted interpreta correctamente, dele la alabanza, dele la gloria a Jesucristo. Génesis 41, 15 al 16 dice: el faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Este tema es muy importante porque hay otro principio asociado, que es la humildad. Dios nunca va a enaltecer a una persona altiva. Y si usted se siente fuerte, inteligente para interpretar, Dios le va a hacer una zancadilla para que se caiga, y yo lo empujo. Nunca va a haber a Dios vinculado a gente prepotente con temas espirituales. Y esto lo vamos a ver acrecentarse no solo en Daniel, sino también en el profeta Zacarías. Aquí no sé si tengo el verso,
Pero hay un texto muy interesante de Zacarías que ya le voy a mencionar. Voy a ir a Daniel 2:20 rápidamente, búsquelo. Daniel 2:20 al 23. Y en Zacarías se ve más fuerte este tema de la humildad. Daniel 2:20 dice: habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Se está haciendo alusión a un sueño. Cuando le hablo del texto de Zacarías, se lo voy a mencionar durante estas clases. Se ve a Zacarías recibiendo una visión, sueño. No se logra determinar si es sueño o visión. Ahí usted se dará cuenta en el versículo. Y dice la palabra que un personaje que interpretamos que es un ángel se acerca, y entonces Zacarías le pregunta al ángel qué significa lo que está viendo. Y lo que el ángel le responde es: no sabes lo que estás viendo. Esa forma de contestarle del ángel para mí es una sutileza divina para decirle: eres tan tonto que no te das cuenta de lo que estás viendo. Eres tan limitado, eres tan incapaz. Te llamas profeta pero no sabes interpretar visiones y sueños. Es como diciéndole al profeta: guarde su lugar porque usted no va a poder ir más allá. Y la reacción del profeta no es la de decir: yo sí puedo entender. La reacción del profeta ante esa frase tan fuerte, tan grosera, tan incómoda. Imagínese a un profesor cuando usted estaba en la escuela y usted le dice al profesor, levanta la mano, el profesor de matemáticas, y le dice: profe, no entiendo. Y el profesor se burla de usted en lugar de contestarle lo que le está preguntando. Se debe sentir feo, se debe sentir muy mal. Bueno, este profesor angelical se estaba riendo de Zacarías. Y entonces Zacarías, en lugar de amilanarse, en lugar de retroceder, lo que Zacarías hace es contestarle y decirle: no entiendo. Le está diciendo: yo soy limitado, yo no tengo capacidad para interpretar esto, necesito la revelación de Dios. Cuando usted, el Señor, lo introduce en este ámbito tan sobrenatural, Él constantemente va a estar poniendo a prueba su humildad. Porque si a usted se le sube 1 gramo la humildad, usted se convierte en una bomba atómica de destrucción. Pero si usted se mantiene humilde, Dios puede darle el contenido de la revelación que usted necesita para entonces edificar y bendecir. La humildad es una cosa importantísima. Vamos a seguir con el siguiente principio. Número 9, ya vamos aterrizando. No cualquier persona puede interpretar sueños. Este es otro principio sobre la doctrina bíblica. ¿Por qué marco esto? Bueno, por una razón sencilla. No va a faltar el que quiera ponerse a partir de ahora una tarjetita y en lugar de ponerse licenciado, doctor, máster, le va a poner intérprete profesional de sueños. Y eso jamás va a suceder, porque Dios escoge personas y Dios tiene planes específicos para los que son intérpretes. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no lo puedo ser yo? Claro que usted lo puede ser. ¿Necesito el título? No, usted no necesita un título. ¿Ocupo que usted me unja? Tampoco ocupa que yo lo unja. Entonces, ¿cómo sé si lo soy o no lo soy? Bueno, si usted lo es, lo sabe, y si no lo sabe es porque no lo es. Hay una convicción de Dios, hay una claridad, hay una luz que viene. Hermano, ¿y yo puedo desarrollar ese don? Claro que sí, pero solo a través de la mano del Espíritu Santo. Usted puede esforzarse humanamente, mentalmente. Usted puede abrir una oficina el próximo fin de semana en el centro de San José y citar a todos los que tengan sueños para que usted los escuche y tratar de pegar en el blanco, y tal vez no pueda. Pero si el Espíritu Santo está con usted, mi hermano, aunque sea difícil, aunque sea imposible entenderlo, Dios le puede dar luz sobre eso. Daniel 2, 27 y 28, se lo voy a leer. No cualquiera puede interpretar un sueño.
O sea, no cualquiera lo puede hacer correctamente. Daniel respondió al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Lo de Daniel es muy interesante. Si usted es una persona que tiene ese don con los sueños, yo le invito a que usted lea el libro de Daniel profundamente, pero no solamente las historias que tienen que ver con el foso de los leones, el horno de fuego, sino las profecías. Si usted es una persona que Dios lo visita en sueños, yo le recomiendo que lea todo el libro de Zacarías. Es un libro muy interesante también. Yo le motivo a que lea y estudie la experiencia de José. Y otra persona a la cual Dios le hablaba a través de estas vivencias era el apóstol Pablo. Hay muchas experiencias de Pablo que son dadas, si no son sueños, algunos son éxtasis, visiones, pero él tenía una habilidad en esa área. Y pídale a Dios que le muestre lo profundo, lo escondido, lo que no se ve, y Dios lo va a sorprender. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 29 al 31. Y con esto más claro ni el agua. Dice lo siguiente, Primera de Corintios 12, 29 al 31. ¿Son todos apóstoles? Contésteme usted. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice no. En otras palabras, no todos vamos a tener ese talento, esa habilidad divina. Entonces no corra si no lo tiene. Eso significa que si no interpreto no puedo tener experiencias. No, no estoy diciendo eso. Le estoy marcando que una cosa es interpretar y otra cosa tiene que ver con recibir palabra, revelación, profecía. ¿Qué hago? Busque ayuda. Pero ¿cuál es la mejor ayuda? La que Pablo dice: sin embargo, procurad los mejores dones. ¿Qué le está diciendo Pablo? Lo que no tiene, pídalo. Si usted quiere dones que no tiene, pídalos esta noche. Arrodíllese en su cama y dígale: Señor, yo quiero este don, necesito este otro, porque si no, no voy a avanzar. Y a veces no vemos eso como regalos. Los dones del Espíritu son verdaderos regalos. Y cuando hablamos de algo regalado es que no lo merecemos. Cuando a usted le regalan cosas en su cumpleaños, no se las dan porque usted sea guapo, porque usted lo haya hecho bien o porque usted sea carga o inteligente. Se lo dan porque usted cumple años. Y lo mismo es con el Señor. El Padre dice: a aquel que llama se le abrirá, y a aquel que pide se le dará. Entonces, si usted tiene necesidad de algún don que usted ocupa para poder ingresar al mundo espiritual en otro nivel, pídalo. Si son las profecías, si es la profecía, pídalo. Si son las lenguas, pídalo. Si es la ciencia, pídalo. Si es el discernimiento, pídalo. Lo que necesite, pídaselo al Señor. ¿Quién dice amén? Terminamos el número 10, que pareciera no viene en línea con lo que venimos diciendo, pero es importante porque nos aclara un área con relación al sueño que no necesariamente es tan positivo, y es lo que yo llamo el sueño profundo que cae sobre los hombres. Cuando usted busca bíblicamente el concepto sueño, va a encontrar estos 9 puntos que lo han venido trayendo en línea. Primero, que mientras que usted duerme, su cuerpo descansa. Luego, que si usted duerme, su espíritu está alerta. Todos esos. Pero ahora vamos a un área que no hemos hablado, y es el sueño profundo que cae sobre los hombres. Eso es lo que también se le conoce como espíritu de estupor. El espíritu de estupor o el sueño profundo que cae sobre los hombres no entra en los apartados anteriores. Entonces, ¿de qué me está hablando, predicador? Le estoy hablando que Satanás visita a la gente con sueños para aletargar su espíritu y para que su carne brote como un manantial. ¿Cómo me doy cuenta si un sueño es de Dios o es un sueño profundo que cae sobre los hombres, su espíritu de estupor? Facilísimo.
Si usted es de los que se duerme cuando no se tiene que dormir, lo que tiene es estupor. Hay gente que cuando yo estoy predicando, no he empezado a predicar y ya van, mi hermano, ¿cómo se llama? Cayendo derribados como árbol recién cortado. Ya van para el suelo. Y a algunos ya les dio pena porque estaban bostezando. Aleluya. Y usted dice, hermano, pero ¿será eso? ¿No será que tengo sueño? Puede ser. Pero si usted es de la gente que le da sueño cuando ora, tenga cuidado. Hermano, y leo la Biblia y me duermo. Bueno, ahí hay otra cosa diferente, porque hay gente que el ejercicio de leer le da sueño, que es distinto. Pero no me sentiría yo muy cómodo si cada vez que me siento a leer la Biblia no puedo pasar del primer verso porque me duermo. Si yo soy de la gente, y se lo voy a marcar todavía más fuerte, si usted es de la gente que llega al culto y cuando viene la adoración usted empieza a bostezar y a dormirse, usted tiene un problema espiritual muy serio. Si usted es de la gente que cuando el predicador está hablando el domingo en la mañana, después de que usted pudo haberse levantado no sé a qué horas, porque algunos cultos son temprano y otros no tanto, pero que usted se levantó bien descansado, usted va a la iglesia, va a recibir, usted acaba, vamos a decir que digamos que usted llega a las 10 de la mañana, culto típico de domingo en Costa Rica. Ya usted pudo haber dormido por lo menos hasta las 8, 8 y media, le estoy haciendo cálculos, y algunos así bien tremendos hasta las 9. Y el que llega sin bañarse a la iglesia 9 y media. Entonces usted le metió a la dormida todo tren. Usted llega al culto, son las 10:45 de la mañana. Si fuera un día de semana usted estaría en pleno trabajo, pero cuando habla el predicador usted se está durmiendo, usted tiene un problema espiritual. Y este problema espiritual, el que mejor lo expone, aunque hay muchos y no voy a hablar de todos, para eso está el libro, el que mejor lo expone es el mismo Abraham. Dice la Biblia que cuando Abraham presentó una ofrenda delante de Dios, llegó un momento donde su ofrenda no se consumía. Y al no consumirse, usted sabe que la ofrenda en esos días no eran billetes ni monedas, la ofrenda era carne, o sea, eran animales muertos. Entonces él había hecho un altar, había presentado una ofrenda y la ofrenda no se consumía. Entonces empezaron a dar vueltas aves de rapiña alrededor de la ofrenda de Abraham. Vea qué simbólico y qué dramático es el final. Y dice la palabra que cuando Abraham vio las aves de rapiña, él empezó a defender la ofrenda. O sea, él viendo que la ofrenda no se consumía, él dijo: yo no voy a permitir que mi ofrenda se la coman estas aves de rapiña, sino que yo la voy a defender. Y entonces el hombre, cuánto habrá durado, cuánto habrá peleado, no lo sé, pero en algún momento dice que cayó sobre él un sopor. Y ese sopor se interpreta como un cabeceo. Vea qué fuerte, un cabeceo. No le estoy diciendo que se durmió aplanchado ahí en el altar. No. Un cabeceo. Y por causa de ese cabeceo, entonces Dios desató una maldición sobre las generaciones de Abraham. Y le dijo cuántos años estarían cautivos sus hijos en Egipto por haber permitido que el espíritu de sopor interviniera en su vida en ese momento. O sea que le estoy diciendo algo grave, porque Dios va a asumir todos los compromisos con usted para bendecirlo. Pero usted tiene que hacer lo que le toca. Y si no hace lo que le toca, Dios no se lo va a contar como ignorante, se lo va a contar como error. Cuando usted como creyente llega a la casa de Dios, y hoy tristemente, y tal vez por los elementos de nuestras iglesias, lo hemos ido perdiendo, y es el sentido de reverencia. Usted ha visto qué horrible el concepto de reverencia que algunas personas tienen. Desde hermanitas que aparecen con minifalda que se les ve el apellido y escotes que se les ve el ombligo, hasta tipos que aparecen en cualquier pantaloneta o en cualquier chori, etcétera, etcétera, hasta gente que yo le he visto en medio de reuniones, a veces de jóvenes o a veces un poco más de adoración, donde usted puede llegar a ver muchachitos que hasta se dan un beso dentro de la iglesia, lo que llamaríamos vulgarmente un aprete, dentro del templo. Imagínese trasladar esas vivencias al antiguo Israel. Inimaginable. El concepto de la casa de Dios, el concepto de la ofrenda, el concepto del sacerdocio, el concepto de la adoración se ha perdido por completo. ¿Tenemos que volver a la ley? No, mi hermano, no hace falta. Tenemos que volver a traer la reverencia a la casa de Dios.
La gente llega tarde, la gente mira el teléfono en el templo, la gente habla mientras que el predicador está diciendo algo, la gente va al baño. Usted y yo sabemos todo lo que pasa en la iglesia y no me voy a hacer aquí el inocente, porque muchas cosas uno también las ha hecho. Pero hay un punto donde Dios nos dice: te estás pasando de la raya y estás permitiendo que la bendición te sea arrebatada. Porque usted y yo sabemos que hay gente, y usted lo va a ver, no vuelva a ver a nadie ahora, lo ve después el domingo, que cuando empieza la adoración, mi hermano, no hacen más que sonar la primera nota suave y van para el baño para atrás. A mí no hay nada que me moleste más, por ejemplo, bueno, no es de lo que más me molesta, pero me molesta bastante, que llegar uno a una iglesia, y pues si usted es músico, por favor nunca lo haga, se bajan de tocar y no hacen más que sentarse e irse para el baño como si lo que siguiera no fuera importante. Y no es que yo sea importante, sino que el concepto que hay de la palabra de Dios está totalmente relativizado, está totalmente vulgarizado. Entonces, en esa atmósfera, el espíritu de sopor opera a través de muchas vías, no solo el sueño. El cabeceo es una fórmula, pero el diablo puede usar a otra persona que te distrae. Puede usar una llamada que parece urgente para que te pierdas la bendición que Dios tenía para ti. Y yo he visto toda clase de locuras que Dios hace. Pero muchas veces hemos visto gente profetizando, y hasta en este mismo altar ha sucedido, de gente que es llamada para que venga a la iglesia porque Dios tiene una palabra para él o para ella. No con eso estoy diciendo que la persona estaba mal o estaba equivocada estando fuera, pero no hemos logrado entender cuán importante es la casa de Dios y ciertas hasta convocatorias que Dios hace para que nuestras vidas sean tocadas. Y cada uno tiene su medida. Hay cosas que usted quizás no pueda evitar. Posiblemente la próxima clase nadie se me va a levantar al baño mientras que yo esté hablando, gloria a Dios. Pero habrán problemas médicos. Usted me dirá: hermano, es que yo me duermo. Pero no es que yo me duermo, sino que yo tengo un problemita ahí, no sé, creo que hay algún tipo de problema relacionado con el sueño, o tomo algún medicamento o alguna cosa. Cada uno tendrá su medida. El problema es cuando esto se vuelve norma, mi hermano. Es que cuando todo lo espiritual está obstaculizado por su propia carne, el espíritu de sopor ha tomado gobierno de su vida, y las consecuencias pueden ser dramáticas. Pero Dios lo ha traído a este lugar para despertarlo en el nombre de Jesús, para que su espíritu emerja con una nueva fuerza, para que sus ojos espirituales vean, para que sus oídos espirituales sean abiertos y usted reciba lo que antes no recibía. Y tal vez la comparación va a ser fuerte, pero usted me la va a entender al final, así que no se ofenda. A veces es como los perros. Si usted observa el comportamiento de los perros, ellos tienen una capacidad para oír lo que nosotros no oímos. Ellos tienen una capacidad para olfatear lo que nosotros no olfateamos. No le voy a pedir al Señor que le dé el don del perro, pero que su actitud sea la de un perro, aleluya, espiritual. Que usted ande detrás de lo divino, que usted ande aprovechando cada momento, que usted no sea de la gente que dice: ayuno, qué pereza. No, todo lo contrario, sino que usted está insistiéndole a su líder: cuando hacemos vigilia, cuando hacemos cuando hacemos reuniones de madrugada, cuando hacemos reuniones de oración, que su espíritu se despierte en el nombre de Jesús. Así que levante su mano ahí donde usted está, porque voy a orar, y si usted nos mira a través de la distancia, hágalo también. Yo, en el nombre de Jesús, como aquel que ha soltado esta palabra, yo declaro que el sueño será un instrumento de Dios para hablarle a su pueblo, pero no será por un espíritu de sopor, sino por causa de que nuestro espíritu está alerta, apercibido, lleno de vida, expectante de la manifestación de la gloria de Dios. Señor, que todos los sentidos espirituales que están aletargados, que están insensibles, sean ahora alentados a florecer, alentados a crecer, a abrirse por el poder de tu palabra. Yo declaro que estos principios se vuelven base esencial de la vida de tus hijos, para que nunca más puedan retroceder y sepan lo que pasa cuando duermen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, démosle un aplauso fuerte al Señor. Nos despedimos de quienes nos miran a la distancia.